Muy buenas tardes a todos. Es que nada, un gusto estar aquí otra vez con ustedes. Gracias a la Secretaría de Desarrollo Económico por darnos este espacio y pues prácticamente para tocar este nuevo tema que se va a dividir en dos sesiones. Para que estén muy atentos, por favor, voy a revisar yo la primera sesión, donde vamos a revisar de manera general cuáles son los puntos estratégicos para una negociación internacional. Creo que es un tema que a varios de ustedes, a varios estudiantes, empresas, empresarios, les va a ser de gran utilidad porque tratamos de verlo desde el punto de vista teórico legal, pero también desde el punto de vista práctico. No tienen que ir peleados, siempre van de la mano. Vamos a empezar entonces con el tema, espero que sea de su agrado. Pero los que ya me han escuchado en varias conferencias, esta diapositiva es como mi background de cómo poder interpretar o darle un contexto a los negocios internacionales. Hay diferentes carreras en las universidades: negocios internacionales, comercio internacional, comercio exterior, logística internacional, pero todos tienen esa relación que desde mi punto de vista y mi óptica todo debe de englobarse desde algo general y partimos de negocios internacionales. Negocios internacionales se debería de dividir desde mi punto de vista y óptica: comercio internacional, ahorita vamos a ver de manera general, comercio exterior, logística internacional y un poco más específico en el tema de compliance aduanero y fiscal, que es algo que no debemos de perder de vista, que prácticamente el cuarto punto es ya algo muy específico de acuerdo a la región o al país en donde estemos ubicados. Prácticamente ese es el contexto internacional de los negocios internacionales para que podamos entender la serie de cambios a raíz de toda esta situación que a varias empresas nos ha afectado o las ha afectado, pero sin lugar a dudas que el internacionalizarse es algo que es una buena oportunidad que tienen que considerar. Primeramente, en el contexto internacional de los negocios internacionales, prácticamente partimos, soy muy visual, trato de ser muy gráfico, lo visualizamos de esta manera. Para el primer punto, no los enumeré, pero bueno, se entiende, de izquierda a derecha. Comercio internacional. Bueno, ¿a qué nos referimos con comercio internacional? ¿Qué es el comercio internacional? ¿Cómo lo aplicamos? ¿Cómo lo entendemos? Y lo más importante, ¿cómo le afecta a la empresa? Bien, el comercio internacional, principalmente uno de los organismos más importantes a nivel internacional que regula el comercio, es lo primero que tenemos que entender, es que el comercio internacional o el comercio por sí solo sirve ciertas reglamentaciones o ciertos lineamientos estandarizados a nivel mundial, y siempre me gusta aplicarlo por números, más o menos, digo, no tengo el dato ahorita exacto, pero alrededor somos el planeta Tierra son 194 países. De 194, unos van a decir 195, 190, bueno, 194 países, visualicemos, ¿no? De esos 194, 164 países son miembros de la OMC. Es el organismo más importante que regula en temas de comercio internacional, o que regula o que trata de dejar estandarizadas o clarificadas las prácticas leales al comercio internacional por cada uno de los países miembros. Cada uno de los países miembros tiene voz y voto, tiene el mismo peso, porque es de alguna manera un organismo donde todos los países, de acuerdo a sus necesidades, aplican o dan su punto de vista del comercio internacional. Cuando hablamos de comercio internacional, nos referimos a todas las cuestiones internacionales de regulación, ya sea a través de la OMC o en este caso a través de la OMA, que es otro organismo también muy importante, Organización Mundial de Aduanas. De alguna manera, el primero es un organismo de integración y el segundo es un organismo de cooperación. La diferencia es que la OMC busca integrar a los países de alguna manera para que las prácticas leales del comercio sean lo más aptas y sobre todo sean lo más adecuadas y justas para todos y cada uno de sus miembros, mientras que la OMA, Organización Mundial de Aduanas o World Customs Organization por sus siglas en inglés, es un organismo de cooperación aduanera. Cada uno de los países tiene su propia, y aquí viene la parte fundamental, por eso lo puse abajo, comercio exterior. Cuando hablamos de aplicaciones normativas en cuestión de aduanas, en cuestión de legislación, específicamente hablando de intercambio de bienes, comercio exterior. Ahí nos estamos refiriendo al comercio exterior
específicamente de un país. Comercio exterior mexicano, comercio exterior estadounidense, comercio exterior canadiense. Y un ejemplo muy claro, y es prácticamente un ejemplo tangible de lo que estamos viviendo actualmente, es comercio internacional, el USMCA, el nuevo tratado México, Estados Unidos, Canadá, USMCA por sus siglas en inglés, United States Mexico and Canada Agreement, y OTMEC por sus siglas en español, Tratado México, Estados Unidos, Canadá. Está conformado por 3 países que cada país tiene su propia legislación, su propia constitución, su propia manera de cómo hacer negocios, su propio comercio exterior mexicano, eso es a lo que quiero llegar, perdón, su propio comercio exterior. Hablamos de comercio exterior mexicano, comercio exterior canadiense, comercio exterior estadounidense, cada uno tiene su legislación aplicable a su cuestión, ya sea desde su constitución, desde la aplicación de sus normas, leyes, etcétera. Pero tienen relación los 3 en un instrumento legal que es el USMCA a través de la OMC, que regula el comercio internacional de los 3 países. Cuando cada uno de los países implementa el TEMEC a cada una de sus legislaciones, pues es cuando se ve aplicado perfectamente el ejemplo de que independientemente de que tengan su comercio exterior con sus leyes, tienen que ponerse de acuerdo para poder entender que el tratado que firmaron los va a regir de manera unificada o de alguna manera. Eso es lo que se busca con la implementación de el TEMEC dentro de su comercio internacional. A pesar de que son 3 economías, cada una tiene su propio comercio exterior, pero cuando forman un tratado, a eso es a lo que quiero llegar, tratados internacionales, acuerdos internacionales, forman parte del comercio internacional. Y es ahí donde está la pequeña pero gran diferencia, y sí debemos de contextualizar dónde estamos nosotros teniendo relación. Tercer punto importante, tercer punto y no menos importante, es logística internacional. Vamos a lanzar un curso especializado en términos internacionales de comercio, Incoterms, que se les va a estar haciendo llegar la información a través de la Secretaría de Desarrollo Económico. Pero eso es fundamental. Si una empresa actualmente ya conoces comercio internacional, ya conoces comercio exterior, la pregunta ahora del millón, ¿cómo le hago para que mi producto llegue de un punto A a un punto B con costos óptimos, con 0 demora, 0 almacenajes, como tenga que llegar a un costo competitivo? Pues a través de logística internacional. Y la logística internacional se debe de implementar o se debe de aplicar de acuerdo a las reglas internacionales de comercio, que son los Incoterms 2020, que se acaban de publicar. Publicar está mal dicho realmente. ¿Por qué? Porque los Incoterms no son algo estrictamente obligatorio en cuestión de legislación. Es decir, no estás obligado tú como empresa a aplicar los Incoterms. Sin embargo, los Incoterms son una iniciativa privada de la ICC, la Cámara Internacional de Comercio, con sede en París. Cada una de las sedes que tiene la ICC, México tiene una sede, es un organismo privado que son dueños de estas reglas. Y fue tanto su éxito que desde 1936, y vamos a ir visualizando, quiero darles el contexto de esto, pues varias empresas, varios países han aplicado o adoptado estas reglas Incoterms. ¿Qué son las reglas Incoterms? Repito, vamos a tener un curso donde se va a visualizar todo eso de manera muy, muy específica. Se va a visualizar cómo se aplica cada una de las reglas y cómo lo deben de aplicar en cada una de sus empresas. De manera general, las reglas Incoterms son reglas que buscan la estandarización de las prácticas del comercio a nivel internacional. Que si tú estás aquí en México y le quieres comprar o le quieres vender a un extranjero, inmediatamente con la aplicación y uso de reglas Incoterms, sea el idioma que estés utilizando, obviamente pues inglés es importante, pero si tú le comentas el uso de una regla, son 11 reglas, y ahorita las vamos a detallar cada una, ya estás entablando una comunicación que te va a facilitar o te va a permitir que tu logística internacional sea entendible entre tu empresa vendedora y tu empresa compradora, con la transmisión clarificada, y eso es algo muy importante, de 2 cosas, de costos y riesgos. Todo eso lo hace la regla Incoterm. Te ayuda a realizar una negociación internacional, por eso remito a la lámina, contexto de negocios internacionales. Ya entendiste perfectamente cómo puedes aplicar el comercio internacional con la aplicación de un beneficio a través de un tratado.
lo cual me va a permitir que mi producto sea más competitivo. Punto no menos importante. Punto número 2, el comercio exterior. La aplicación de tu comercio exterior en cuestión de México y la aplicación del comercio exterior de tu cliente. Si vas a exportar a Estados Unidos, tienes que estar al pendiente del comercio exterior estadounidense, forzosamente. Y ahí tiene esa relación. ¿Y cómo vas a realizar, cómo vas a entablar esa comunicación o cómo vas a deslindarte de costos y riesgos en cada una de tus operaciones con la implementación de Incoterms 2020? ¿Sí? Esos, repito, está incorrecto que sería que se publicaron, porque realmente pues, la publicación es propia de la ICC. No se publicaron en cuestión de diario oficial, no son aplicables legalmente en México ni en algún país. ¿Sí? Es algo opcional, optativo, que varias empresas a nivel internacional han adaptado esas reglas con la finalidad de poder clarificar costos y riesgos en una operación. Y eso es algo, claro, no menos importante. Todo esto tiene que estar en un contexto de un contrato de compraventa, que ese es un tema que también se va a visualizar en su momento. Entonces, logística internacional. Para poder comprender la logística internacional debemos de comprender cómo se mueve o cómo se interpreta la logística internacional entre los diferentes países. Y un claro ejemplo, pues, es la aplicación de las reglas Incoterms o términos internacionales de comercio, o por sus siglas en inglés, International Commercial Terms. Son propiedad de la ICC y pues prácticamente son de uso pues, prácticamente por cualquier empresa. Aquí lo importante es que se apliquen de acuerdo a la publicación de su libro. Ellos tienen un libro donde especifican costos del vendedor, costos del comprador, dónde te voy a dejar la mercancía, hasta qué punto te haces tú responsable. Y aquí es la parte fundamental de cómo negociar. ¿Dónde vas a dejar la mercancía? ¿En mi planta, en mi puerto, en tu planta, en la aduana, descargada, sin descargar, con derechos pagados de aduana, sin derechos pagados de aduana? Todo ese tipo de detalles son muy importantes para clarificar en una negociación internacional. Y la aplicación y conocimiento de Incoterms es una herramienta fundamental para esto. Nos han tocado asistir a ferias internacionales donde la empresa tiene el producto, tiene ya el cliente, ya tiene el pedido. Oye, mándame ya un pallet o mándame ya mercancía porque ya la quiero comprar. Y llegan a este punto, ok, ¿cómo me lo vas a vender? Siempre véanlo desde un punto de vista práctico. Si ustedes producen en México X producto y si su cliente lo recolecta o lo recoge en su planta, en su centro de distribución como en la tiendita o en su fábrica, le van a dar un precio, $10. Pero si el cliente en México, y esto repito en México, queremos entender lo nacional para entender lo internacional. Si su cliente en México les indica, oye, es que yo estoy en Veracruz, ¿le van a dar el mismo precio del producto? Si tú le estás vendiendo 10 pesos o $10 aquí en México, Aguascalientes, México, pero tienes un cliente en Veracruz, ¿le van a dar el mismo precio, $10 o 10 pesos en Veracruz? Pues claro que no. ¿Qué van a tener que hacer? En base a una logística, en este caso nacional, ¿qué tendrán que hacer? $10 más lo que me cuesta o por prorrateado el flete de Aguascalientes a Veracruz. El flete me salió $1. Entonces el precio que le vamos a dar es $11. Ya no 10, fueron 11. Y así, de alguna manera, eso es lo mismo que aplica en cuestiones internacionales. Lo que se busca con la regla Incoterms es poderles ayudar a tener una guía de cómo costear adecuadamente su producto. Puesto en mi planta $10, puesto en el puerto $15, puesto en tu puerto $20, pero ya tienes un prorrateo de costos que te va a permitir poder negociar de una manera más adecuada. ¿Sí? Esa es una parte fundamental de la aplicación de los Incoterms y es una parte fundamental para las pequeñas y medianas empresas. Estas reglas no solamente se aplican para pymes, se aplican para empresas internacionales de cualquier nivel, pequeña, mediana, grande, corporativo. Así de grande y de importante es este tema de los Incoterms. ¿Sí? El cuarto tema es un aspecto fundamental, compliance aduanero y fiscal. ¿Por qué nos remitimos a eso? ¿Por qué lo denominamos? Una palabra que se está utilizando mucho, un término, mejor dicho, es compliance. ¿Pero qué es compliance? Cumplimiento. ¿Cumplimiento de qué? ¿Sí? Cuando vamos con empresas, es que el compliance es el área que debe de asegurar el cumplimiento de la contabilidad.
Y yo me pongo a preguntar, pero contabilidad no tendría que estar asegurando su propio cumplimiento. Entonces, ¿para qué quieres un departamento que te deba de asegurar que debes de cumplir si el mismo departamento ya por ende tiene que cumplir? No sé si me estoy explicando. El tema está en que compliance es una figura o es un término que se está utilizando sin lugar a duda y es un término que llegó para quedarse. Compliance es el aseguramiento del cumplimiento a nivel empresa, a nivel corporativo, a nivel fiscal, a nivel aduanero, a nivel contable. Ese es compliance. ¿Sí? De alguna manera es el departamento que debe de estar detrás de todos los demás departamentos para indicarle si cumpliste, no te olvides de cumplir. Ese es el compliance. Y en temas de negocios internacionales, mismo caso. Oye, vas a mandar tu producto, lo vas a exportar, tienes que cumplir con este permiso, tienes que cumplir con esta autorización, tienes que cumplir, es una obligación, ¿sí? Tienes que hacerlo, no es opcional, ¿sí? En los permisos no es como que podrá sacar el permiso, podrá mandar el certificado. No, deberá tener el permiso, deberá de tener el certificado de calidad, el certificado de inocuidad del producto. Eso es la obligación, es del compliance aduanero, en este caso con todas las formalidades de aduanas. Cuando exportamos siempre tenemos que tener dos puntos de vista, tenemos que considerar que hay dos aduanas, no solamente es una. Cuando se exporta, y lo van a ver más adelante en la segunda parte, cómo se estructura la cadena de suministro. Pero no pierdan de vista, son dos aduanas. Siempre que importan o exportan son dos aduanas, la de importación y la de exportación. Y ambas se tiene que dar un cumplimiento aduanero, siempre. Y aquí lo importante es quién lo va a hacer. ¿Cómo lo definimos? Regla 5 TEMPS. Fiscal, algo importantísimo, lo mencionamos en pláticas anteriores, pero siempre remarcamos esto, es si una empresa actualmente no tiene un buen departamento de contabilidad, finanzas o fiscal, si una empresa actualmente no sabe facturar, no puede exportar. Esos es los cambios que este año nos ha dejado en cuestión de implementación de tecnologías electrónicas, digitales, medios electrónicos, tecnologías de información. Eso es tan importante. Por eso es no menos importante esté ahí, compliance aduanero y fiscal. Si una empresa actualmente que quiere exportar no sabe qué es un CFDI, no sabe qué es un complemento de comercio exterior, no sabe qué es un XML, no sabe qué es facturar, difícilmente va a lograr que su exportación se realice sin ningún inconveniente. Y se los dejo a la tarea para que lo puedan investigar. Obviamente por temas de tiempo vamos a ir avanzando, pero eso es lo que vemos justamente en el desarrollo del curso Incoterms más a detalle en cada una de las reglas. Esto es una parte fundamental que de alguna manera nos remite al entendimiento del flujo de información. La empresa por lo regular cuando genera un pedido, genera una venta o genera una compra, no factura primero. Primero genera una orden de compra que lo realiza otro departamento. Compras genera la orden de compra. Esa orden de compra se va a otro departamento que es contabilidad, que es finanzas, que es producción, el departamento de acuerdo a la estructura organizacional. Y esa orden de compra se debe de convertir, ojo aquí, 2 puntos importantes. Si es importación, se convierte en un documento equivalente. ¿Y qué es un documento equivalente? Factura comercial. ¿Por qué se llama documento equivalente? Porque nos remitimos al comercio exterior mexicano. En el comercio exterior mexicano, las facturas emitidas en el extranjero ya no se deben de llamar facturas, se deben de llamar documentos equivalentes de acuerdo a la ley aduanera mexicana, artículo 2 principalmente, siendo específico. Y en exportación es su CFDI, su factura electrónica, eso es lo que se convierte en una orden de compra. Su factura timbrada con su XML y con su complemento de comercio exterior. Espero que haya contadores viendo esto, pero no me dejarán mentir. Si su factura a la exportación no tiene ese complemento de comercio exterior, no pueden estar exportando, siempre y cuando, estoy siendo muy general, repito, hay otras excepciones, pero en términos generales, esa es la aplicación. Vas a exportar definitivo, no puedes exportar si no tienes una factura debidamente timbrada con su complemento de comercio exterior, por eso hago la diferencia. En importaciones entonces vimos documento equivalente, en exportaciones factura comercial con su complemento de comercio exterior o CFDI. ¿Sí? ¿Eso en qué nos conlleva? Eso, mismo caso, visualícenlos desde 2 puntos de vista, importación y exportación.
Pues en importación vamos a tener una declaración en aduana o un pedimento. Y en exportación, mismo caso. Vamos a tener una declaración en aduana que el pedimento de igual, en su definición, es un documento electrónico que se genera a través de un sistema. Bueno, esa declaración en aduana o pedimento, que la palabra pedimento solamente se le conoce en México, porque nos hemos topado con cada empresa que a veces, oye, pídele el Chinese pedimento o el Japanese pedimento. Eso no existe. Pedimentos, o así se le conoce en México. ¿Cómo podían pedir esa información a sus proveedores? Custom Declaration, lo más probable es que ya lo pueda ubicar, pero está incorrecto que para todo le pongan pedimento, Chinese pedimento, Japanese pedimento. Eso está incorrecto, no existe, ¿de acuerdo? Una aseveración de lo que hemos vivido, ¿no? ¿En qué se convierte la declaración con todos sus documentos? Pues eso va a formar un expediente de una operación. Un expediente, cuando yo me refiero a expediente, quiere decir que no solamente va el pedimento, van documentos, facturas, guías de embarque, lista de empaque, BLs, Bill of Lading, documentos de transporte internacional, estoy siendo muy general, cartas para cumplimientos de algún permiso, todo eso forma el expediente de una operación, tanto en importación como en exportación. Eso es muy importante, debemos de clarificar eso. Tú en importación debes de tener un expediente de una operación y en exportación de igual manera, ¿sí? Eso a su vez, al final de cuentas, el contador, el financiero, la persona encargada de la empresa va a decir, esto para mí es un registro contable, punto. Y si no está completo ese registro contable, no va a poder deducir o no podría deducir si es una importación, no podría deducir su compra, que al final de cuentas en importación recordemos que es una compra internacional. Y a la exportación, pues la empresa va a decir, o el encargado de fiscal o el contador, pues es que yo no tengo el soporte necesario para acreditar que la mercancía se fue del país. El pedimento no nos acredita que la mercancía se fue hasta cierto punto del país. Tenemos que tener todo el expediente de toda la operación. Eso es algo muy importante que esta lámina nos trata de explicar, desde cómo se genera la información en la empresa hasta cómo lo va a recibir dentro de la misma organización. ¿Por qué dejamos este flujo? Si la orden de compra está incorrecta, se genera mala factura, se timbra mala factura, se genera erróneamente la declaración en aduana. Si se genera mal la declaración en aduana, se genera mal tu expediente de operación. Y si se genera mal tu expediente de operación, tienes erróneamente un registro contable, tanto en IMPO como en Expo. Por eso el flujo de información. ¿Qué tienes que hacer? Cuidar que la integridad de la información sea desde un principio, desde las órdenes de compra, para que tus registros sean lo más certeros posible. Y no verlo al contrario, que ya tienes el problema en tus registros contables o en tus expedientes, que ya tienes el problema, ya identificaste que tienes 100 expedientes incompletos y te centras en esos 100 expedientes, pero no te das cuenta que esos 100 expedientes pues no van a disminuir, porque tú tienes 100 expedientes ya cerrados, pero estás importando o exportando otras operaciones en ese transcurso. Entonces es una cadenita que nunca vas a concluir. ¿Qué deberíamos de hacer? Centralizarnos en dónde está el problema, cuál es la causa raíz. ¿Sí? Visualicemos desde cómo estamos generando la documentación internamente para visualizar dónde se generan los errores. Bien, esta es una definición de logística un poco más completa que sin lugar a dudas nos ayuda mucho a comprender el tema de la logística internacional. Muy de manera general, saber calcular, es saber calcular tiempos de traslado y costos con planeación. Los costos van relacionados con la logística. Y esto es, por eso marcamos e inclusive hasta lo subrayamos, de forma racional y lógica con planeación. Escuchamos muchos comentarios de bastantes empresas que la gran mayoría nos señala, oye, es que mi logística es ineficiente, tengo una logística ineficiente, una logística errónea, una logística pésima. En automático eso no es logística, eso en automático no existe una logística mala, no existe una logística ineficiente, simplemente ya deja de ser logística. La logística por sí mismo debe de considerar esos aspectos que les estamos dejando. Saber calcular con tiempos de traslado y costos con planeación, de una forma racional y lógica, considerando además los siguientes aspectos. Marco jurídico al comercio internacional y comercio exterior, lo vimos en la primera diapositiva.
Aplicación de las reglas Incoterms 2020 de manera fundamentada. Lo vimos en la primera diapositiva. ¿Por qué nos referimos de manera fundamentada? Que la aplicación de una regla Incoterms no es lo que yo piense, no es lo que yo suponga que es la regla. De acuerdo a la publicación de la regla de la ICC en sus reglas Incoterms 2020, la regla dice esto. Eso es de manera fundamentada. Y no es el hecho de que apliquen una regla Incoterms, no es simplemente, que esto pasa muy seguido, es que, ¿por qué utilizas esa regla? Porque la empresa lo ha venido utilizando así durante años. Y eso ya es razón suficiente para que lo estés aplicando de esa manera. A eso me refiero con que debe de ser fundamentada. Y para que tengan los fundamentos, tienen que tener la información, que es lo que veríamos o lo que se pretende ver en el curso de reglas Incoterms más específico, que estaremos compartiendo con ustedes. Estrategia de embalaje y cubicaje para el traslado de mercancías. Eso es una parte esencial para el tema de logística. Oye, tu mercancía es estibable, no estibable, va en embarque, en pale de madera o en pale de plástico. ¿Cómo va la mercancía? ¿Cómo viaja? ¿Viaja en cajas de cartón? ¿Va cama sobre cama? ¿De qué tamaño es el pale? Las medidas, lado por lado por lado. El peso de cada uno, eso es fundamental. Cuando nosotros solicitamos esa información, nos estamos refiriendo al tema de logística. Eso es un aspecto muy importante que no debemos de descuidar. Pongo el logotipo de las reglas Incoterms. Cuando se habla de las reglas Incoterms, se debe de referir justamente a estas reglas, ¿sí? Todo esto nos genera, al final de cuentas, una negociación. Si nosotros tenemos clarificado cada uno de esos puntos, nos conlleva o tenemos el conocimiento necesario para poder ahora sí negociar. Poder negociar con nuestro proveedor, poder negociar con nuestro cliente. Te voy a dejar la mercancía en tal punto, pero ya con todo ese conocimiento. Nos ha pasado cuando llevamos a empresas en misiones comerciales que tienen el mejor producto, tienen una calidad estupenda, pero llega el momento frío, el momento frívolo de, oye, ok, negociemos, ¿cuánto me lo vas a dejar? ¿Sí? Oye, pues $5. Sí, pero yo lo quiero que me lo traigas hasta mi planta. $5 y no hizo el estudio y se comprometió a manejarlo en $5. No hizo el estudio de costeo de exportación o de importación, en su caso, cual sea su aplicación, pero de alguna manera lo que nos permite, lo que nos ayuda a hacer toda esta información justamente es la aplicación de reglas Incoterms con todos y cada uno de los aspectos que hemos estado mencionando para lograr una adecuada negociación bajo el modelo que todos conocemos, modelo de negocios business to business, de alguna manera es entre empresa y empresa, ¿de acuerdo? Ese es un aspecto fundamental para comprender de manera muy general pero objetiva el tema de logística internacional. No olviden cada uno de esos aspectos. Siguiente, por favor. Bien, aquí está la aplicación y esta es una lámina que sería importante que se la mostraran a lo mejor a sus proveedores o a sus clientes, porque en esta laminita muy sencilla se estipula ¿cuánto tiempo tienen esas reglas? Yo les expliqué desde un principio, las reglas son de carácter aplicativo, no son obligatorias, pero nos permiten aplicar ciertas, o nos permiten clarificar, mejor dicho, costos y riesgos entre una transacción internacional. Esto, repito, tiene que haber un contrato de por medio, dando a lo mejor las cuestiones específicas, pero bueno. El tema está en que siempre me gusta trabajarlo por números. Visualicen esto en términos macroeconómicos. La OMC tiene somos 194 países, 164 son miembros de la OMC, el 98% si sacan porcentajes. De 164 países, 140 usan las reglas. Entonces ya me pueden ustedes indicar que a cualquier país, la gran mayoría de los países que importen o exporten, van a aplicar las reglas Incoterms, los van a utilizar, porque son de aplicaciones, es de aplicación internacional. Si bien es optativa, las empresas y los países lo han aplicado porque están muy bien hechas las reglas Incoterms, están perfectamente estructuradas para clarificar una transacción a nivel internacional, quitando un poco el tema del idioma, ¿sí? Para que la clarificación de la negociación sea un poco más objetiva. Existen 31 traducciones que si el chino, japonés, coreano, indio les indica, oye, es que no conozco la regla o no sé qué me quieres decir, mire, pues consulte su traducción, que lo más seguro es que sí la tenga, ¿sí? 3 letras de abreviación, ahorita las vamos a ver, pero con 3 simples letras podemos estar negociando de manera internacional. Obviamente lo importante aquí es conocer qué es lo que implica cada una de las reglas. No se trata nada más de
de aplicarla por aplicarla, y lo vamos a ver en la segunda parte, porque es importante aplicar una regla, qué es lo que no es una regla de Incoterm y qué es lo que no deben de hacer. Es un aspecto fundamental de eso. Y lo que les comentaba, en los 140 países utilizan las reglas Incoterm. Entonces, pues creo que por temas estadísticas, o sea, al país que estén pensando actualmente en exportar ustedes, van a utilizar las reglas Incoterm. Por eso la importancia de que las conozcan. Siguiente, por favor. Bien, aplicación de las reglas Incoterm. De manera general, y pongo su referencia, o Instituto Carem del 2020, es una buena fuente de información. ¿Cómo han evolucionado estas reglas? ¿Cómo han evolucionado? Y ustedes vieron en la diapositiva pasada, decía que el 80 aniversario. Estas reglas cumplieron 80 años, si mal no recuerden, en 2016, cumplieron 80 años. Y estas reglas han ido evolucionando constantemente conforme al paso del tiempo. No les voy a poner todos los cambios, no es mi intención, pero sí por lo menos los de las últimas 2 décadas. En los años 2000 se aplicaban unas reglas Incoterm. En el 2010 cambiaron las reglas Incoterm del 2000, que quiere decir que del 2000 evolucionamos a las reglas del 2010, y el 2010, a partir del 1 de enero del 2020, ya son aplicables las reglas Incoterm 2020. ¿Por qué han evolucionado? Es una pregunta que nos hacen mucho. Tuve la oportunidad de asistir al evento de la actualización de estas reglas a nivel internacional. En este caso se dio aquí en México, se dio un evento. Se actualizaron esas reglas. ¿Por qué cambian esas reglas? Por la sinergia o los constantes cambios en cuestiones internacionales. Hay reglas que causan conflicto unas con otras, y la Cámara Internacional de Comercio realiza o visualiza ese tipo de controversias, y en base a eso hace un consenso con todas las cámaras a nivel internacional y revisan los cambios que van a publicar. Y es por eso que se realizó la publicación de los 2020, donde prácticamente son las reglas que debemos de estar utilizando. Pueden ustedes, si ahorita una empresa nos está viendo y comenta, oye, pero yo estaba ya muy familiarizada con una regla Incoterm del 2000 o del 2010, ¿la puedo seguir utilizando? Claro, puedes seguirla utilizando. Lo único que tienes que hacer es marcar la referencia en tu documento de a qué regla Incoterm te estás apegando. Yo ahí me gusta utilizar la regla DAT, que es una de las reglas 2010. DAT, Puerto Manzanillo, yo quiero seguir utilizando esa regla. ¿Ok? Estipúlalo en tu documento porque puedes seguirla utilizando sin problema. Sin embargo, la recomendación es, debes de utilizar las reglas 2020. ¿Por qué? Porque son las más actualizadas, y los cambios, desde mi punto de vista y óptica, son muy puntuales, son muy objetivos, y creo que han ayudado a clarificar ciertos puntos que en las anteriores versiones han tenido algunas cuestiones de controversia. De alguna manera, estas reglas lo que nos permiten es justamente eso, el clarificar perfectamente una transacción internacional en sus costos y en sus riesgos. Una parte fundamental para que un negocio de exportación o de importación sea exitoso es justamente con el conocimiento de estas reglas. De estas 11 reglas, son 11, pero ya la mencioné, son 11 reglas en las 2020. De esas 11 reglas, 4 reglas son para operaciones marítimas, y las demás reglas son para operaciones polivalentes, que quiere decir que se puede utilizar cualquier otro medio de transporte que no sea barco. Algo importante de esto es que las reglas Incoterm tienen que estar estipuladas en sus documentos comerciales, en sus facturas, en sus órdenes de compra, debidamente clarificadas desde un inicio. Eso es algo que de alguna manera nos permite que la transacción internacional desde la importación y la exportación sea unificada, y que todas las personas tengan conocimiento pleno de cómo se va a desarrollar la información. Siguiente, por favor, o la operación, mejor dicho, logística. Bien, esta sección, les repito, les hago la invitación, se va a dividir en 2 sesiones para que estén muy atentos. Los invitamos, se va a desplegar una convocatoria donde les vamos a hacer la invitación a un curso muy especializado, donde se van a explicar cada una de las reglas, donde en cada una se va a clarificar
costos, riesgos en una importación y costos y riesgos en una exportación para las empresas exportadoras, importadoras. Es importante este conocimiento para que tengan ustedes la noción de cómo las deben de estar aplicando con el objetivo de clarificar sus transacciones a nivel internacional y tengan una negociación que realmente no les conlleve lo que casualmente pasa en logística, sorpresas. Es que yo suponía, y es lo peor que podemos hacer en negocios internacionales, suponer. Yo suponía que me lo iban a dejar aquí, o yo suponía que me iba a llegar. Yo creía, ¿sí? Para creer la religión, nada más, comentaba un buen experto en este tipo de temas, ¿no? Para creer en la religión, pero para aplicar o para fundamentar, regla 5 terms, para que de alguna manera ustedes tengan toda esa información, les vamos a hacer llegar esa convocatoria, estén muy pendientes de redes sociales, de la Secretaría de Desarrollo Económico. Repito, este curso se va a dividir en 2 sesiones para que estén muy al pendientes. De mi parte sería todo, les agradezco muchísimo, aquí están mis datos, el teléfono, mi correo electrónico para cualquier inquietud que tengan sobre el tema. Con muchísimo gusto estamos para apoyarles. Les mando un cordial saludo y nos estamos viendo próximamente. Que tengan muy buen día.